¿Alguna vez se han preguntado qué tanto afecta el aire a los edificios? O sea, porque siempre hemos visto ahí los edificios enormes, ¿no? Gigantes, padrísimos, ¿no? Algunos más padres que otros, sobre todo los nuevos, los modernos están padrísimos. Pero, o sea, digo, cuando vemos el edificio uno confía que no se va a caer esa cosa, ¿no? O sea, uno puede estar por la calle, pasar al lado del edificio y confiar en que no se va a caer eso encima de ti, ¿no? O sea, uno confía realmente en los ingenieros, en los arquitectos que hicieron eso, en que no se va a caer, no importa qué pase. Sin embargo, siempre hay casos en los que se caen. Y bueno, pues es que los edificios son altísimos, ¿no? Y cuando les llega una fuerza por arriba, pues normalmente esa fuerza puede desequilibrar, ¿no? Es como cuando tú estás parado y te llegan a empujar, pues pierdes un poco el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen esos tipos, las estructuras, los edificios, para que no se caigan, ¿no? Si les llega una fuerza por arriba, y no solamente por arriba, ¿no? Porque si tienen un edificio, imaginen que este es el edificio, y les llega por esta cara, pues va a ser diferente si les llega por este lado, ¿no? O si les llega por acá también, o les llega por acá, ¿no? Entonces, es importante saber cómo le afecta el viento a las estructuras, ¿no? Para esto les voy a contar un caso de la ciudad de Nueva York. Me parece que es de los años 70, es por ahí, y cuenta cómo un estructurista, bueno, querían hacer un edificio, banco, no me acuerdo bien el nombre del banco, pero el edificio se llama Citicorp Center, está en la Gran Manzana de Nueva York, y la verdad es que es un edificio padrísimo, ¿no? De 35 metros de altura, tiene como 59 pisos, una cosa así. Y bueno, o sea, cuando le propusieron al arquitecto y al estructurista, el estructurista es William Le Mesurier, ¿no? Espero haberlo dicho bien. Le vamos a decir Will por convención, convención mía. Bueno, Will, el estructurista, pues él fue el encargado de poder diseñar todo, o sea, toda la estructura que va a tener ese edificio para que no se cayera, no importa qué pasara. Y hay que tener en cuenta que Nueva York, pues luego es un poco azotado por huracanes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y bueno, este estructurista, la verdad es que era muy famoso en ese entonces, les digo, por los años 70, muy famoso, la verdad era muy confiable, era profesor en la Universidad de Harvard, así que tenía prestigio, y pues básicamente él fue el encargado de diseñar todo y lo diseñó, pum, se lo presentó a este banco, pum, les encantó, pum, lo hicieron. Y bueno, él siempre estuvo orgulloso y todo lo que hicieron. Y bueno, a lo largo de los años, me parece, bueno, un año después de que lo hayan hecho, o sea, tuvo una pequeña llamada telefónica de una universitaria de la Universidad de Princeton para entender cómo diablos funcionaba su edificio, ¿no? Cuando le llegaba el aire, ¿no? Y pues, o sea, no lo entendía, pues el estructurista, la verdad, muy buena onda, le explicó más o menos todo, le dio ahí una conferencia magistral por teléfono, y mientras se la daba, él se empezó a preguntar qué pasaba si le llegaba dos fuerzas de viento por los laterales, ¿no? Vamos a entenderlo un poquito mejor. Este edificio, cuando lo quisieron construir en un terreno, pues quisieron comprar toda la cuadra, ¿no? O sea, de todos los terrenos que estaban, quisieron comprar toda la cuadra, pues los edificios normalmente son muy grandes y compran toda la cuadra. Pero tuvieron un problema, ¿no? Que en una esquina había una iglesia lauretana, la cual pues era ya también muy vieja y no querían venderla, así que les dijeron, no, ni madres, no les voy a dar mi espacio, así que ustedes van a tener que construir por arriba, por arriba de nosotros, y solo si me reparan mi iglesia, ¿no? Que ya estaba un poquito desquebrajada, ¿no? Ya necesitaba mantenimiento, y pues les dijeron con esa condición, y bueno, aceptaron. Como sea, pues pudieron construir por arriba, ¿no? Pero tuvieron que modificar lo que normalmente se hacía para los edificios, ¿no? Entonces, entender esto, nosotros tenemos un cuadrado del terreno, ¿no? Y la iglesia estaba de este lado, ¿no? Era todo esto la iglesia, ¿no? Y pues no quisieron venderles nada, ¿no? Pero lo malo es que en ese entonces, normalmente los edificios en su terreno, normalmente ponían, esta es la vista de un edificio por arriba, las columnas principales eran esos cuadros, ¿no? Y entonces, pues estas eran las columnas principales, estas eran las columnas principales, y pues ahí era donde se distribuía la fuerza para llegar al suelo, y ya está, ¿no? O sea, estas fuerzas
hacían que fueran al suelo y pues distribuyen toda la fuerza y no se cae el edificio, ¿no? El problema que con esta iglesia ahí tuvieron que cambiar todo esto, ¿no? Y por lo tanto, en nuestro edificio, ¿no? Otra vez visto desde arriba, tuvieron que poner las columnas en el centro de las caras, ¿no? Como sea, pues esto es un gran cambio, ¿no? Pues es una innovación en la estructura, la verdad es un diseño muy padre, o sea, nada más tuvieron que hacer un pequeño diseño estructural de contraventeos, ¿no? Se los voy a poner de este lado. Y pues los contraventeos pues, son estas vigas horizontales que te ayudan a transmitir las fuerzas a las columnas, ¿no? Básicamente esa es su función. Me parece que en español de España se llaman chevrones, la verdad no sé por qué, pero bueno, en contraventeos. Español de México. Con este diseño fue el que mandó, se construyó y todo. Bueno, y esto es lo que le estaba explicando a la estudiante. Y mientras le iba explicando todo esto, él se dio cuenta que él diseñó la estructura como si fuera un edificio normal, ¿no? O sea, como si le llegara nada más el aire. Pongan ustedes que este es el edificio y el aire llega así de forma perpendicular, ¿no? Y así fue como él lo puso. Pero al poner las columnas en el centro, es diferente la distribución de fuerzas si te llega un aire perpendicular a si te llega por los laterales, ¿no? Si le llega por las esquinas, ¿no? Les voy a poner aquí también las fotos. Si les llega, como la segunda foto de la izquierda, las fuerzas se pueden incrementar, ¿no? Y entonces, o sea, hay que asegurar que los cálculos estén hechos para que sí se pueda, o sea, para que aguante el edificio y no se vaya a caer, ¿no? O sea, porque nosotros vamos por la banqueta, pero no queremos que se nos caiga el maldito edificio. Así que, ya que podemos, ya que sabemos esto, ¿no? Bueno, ese tipo no lo sabía en ese momento hasta que se le ocurrió, pues fue a hacer los cálculos, ¿no? Fue a hacer todos los cálculos para ver si era importante esa pequeña cosa que se le fue, ¿no? Ese pequeño detalle. Y entonces empezó a hacer todos los cálculos y se dio cuenta que las fuerzas de tensión de las vigas, ¿no? Y de las columnas y de los contraventeos podían aumentar hasta un 40%. Y bueno, él dijo, bueno, entonces yo tengo varios factores de seguridad en mi edificio, o sea, porque todos los edificios se hacen con factores de seguridad para que aguanten más de lo que realmente van a aguantar, para que así jamás se caigan, ¿no? Pero, pues dijo, pues bueno, 40% está legal, además yo hice que mis conexiones fueran soldadas, así que es mucho mejor. Y tengo un factor de seguridad aún mayor de lo que necesito, ¿no? Y calculó en las conexiones cuánto aumentaba, y era un 160%. 160. Eso es bastante, ¿no? Para ponerlo en números de fuerzas, si tuvieran un newton en las conexiones, pues se podría aumentar si les llegan las dos fuerzas, ¿no? Como lo habíamos visto en la primera foto, pues se podrían aumentar hasta 160 newtons, ¿no? Y es un gran cambio eso, así que vaya problemita, ¿no? Pero dijo, o sea, tal vez mis factores de seguridad todavía pueden aguantar, ¿no? Pero se acordó de una conversación que tuvo cuando fue a Pittsburgh, me parece, a checar otro edificio. Se enteró que la constructora, ¿no? La constructora que ya hizo el edificio, pues ellos también tienen a sus estructuristas e intentan economizar lo más posible el edificio, ¿no? Entonces, en las conexiones, en lugar de usar la soldadura que él había propuesto, usaron unos tornillos con diámetro mucho menor de lo esperado. Entonces, ahí le vamos a agregar un problemita extra, ¿no? Y entonces con eso, pues ya era bastante crítico, ¿no? Porque si llegaba una tormenta fuerte, se iba a caer el maldito edificio. Además, este edificio, no les había dicho, pero estaba puesto en unos amortiguadores de masa, ¿no? Estos amortiguadores de masa son hidráulicos, son como si fueran, no sé si les ayude más que les diga que son como aisladores sísmicos. Bueno, son unas máquinas enormes que sostienen el edificio desde abajo, desde la cimentación, para que aguante más el edificio, en este caso todas las fuerzas que llegan del viento. Entonces te amortiguan, ¿no? Lo que dice su nombre. Entonces, pues, ahí hay como cierto factor de seguridad, pero no era suficiente. Y además esto era eléctrico. Entonces, si en una tormenta, de las que luego pueden llegar en cualquier ciudad, había fallos eléctricos, pues vaya problemita en el que se podía meter ese edificio, los estructuristas y todos los que habían firmado por ese edificio. Entonces,
pues no tuvo otra más que ir con los dueños, y llevaba como un año el edificio, o sea, realmente todos estaban felices, y pues tuvo que ir con los dueños, con los abogados, y decirles, oigan, que metí un pequeño error. No había visto esto. Y así se los dijo, bueno, o sea, no con estas palabras, además es Estados Unidos. Pero les dijeron, él les dijo, les explicó todo el problema que ya se los dijo a ustedes, y les dijo, o sea, si llega realmente una tormenta fuerte, puede pasar esto, ¿no? Y además, si falla la electricidad, los amortiguadores van a dejar de funcionar y va a aguantar mucho menos, y entonces se va a caer, y hay más probabilidad de que se haga un desastre en la manzana de Nueva York. Además, o sea, está al lado de muchísimas construcciones, de más edificios, de más casas, y vaya la gente que estaba en peligro en ese momento. Entonces, la verdad, los dueños se vieron muy bien, vieron el problema, aceptaron el error, y bueno, este estructurista, el buen Will, pues también propuso una forma de resolver todo el problema, ¿no? Una manera en que no afectara a la gente que ya está trabajando ahí, y que pues, se pudiera resolver todo de manera nocturna, y ya está. Pero al clima se le ocurrió que era buen momento de llevar un huracán, el huracán Ella. Y ese huracán llega a 220 kilómetros por hora. Entonces, vaya problemita. Y pues bueno, o sea, pues decidieron que empezar a hacer un protocolo de evacuación para el edificio, para toda la cuadra alrededor. Pero gracias a Dios el huracán al final dijo, ¿sabes qué? Ya es demasiado para ustedes, y se dio la vuelta y jamás llegó. Entonces no hubo problema en ese sentido, y pudieron resolver todo el problema apurándole, y ya está. Entonces pudieron resolver ese problema, ¿no? La verdad es que es importante, ¿no? Estamos aquí resaltando, o sea, como la importancia del ingeniero estructural, ¿no? Porque hay que calcular, o sea, realmente las fuerzas de todos los lados. Y a veces los reglamentos, porque él siguió al pie de la letra el reglamento de construcción de Estados Unidos, pero este era un diseño bastante peculiar, ¿no? Ya con la foto que ustedes pudieron ver, que es padrísimo el edificio, o sea, no es común ese tipo de edificios, ese diseño de edificios, ni siquiera hoy en día. Entonces, o sea, sí había que adaptarlo un poquito a lo que iba a ser. Al final, pues no pasó nada. La verdad es que también es reconocido este Will por esto que hizo, que actuó muy éticamente, actuó muy bien, y realmente, pues, o sea, se le dio más credibilidad, aunque varios periódicos también dicen que pues, fue un gran fallo, y lo critican mucho por haber seguido el reglamento al pie de la letra cuando era un diseño pues bastante peculiar, y ya está, ¿no? Pero la verdad yo creo que la verdad se la rifó el buen Will, porque ir con tus jefes y decirle, ¿qué creen? El edificio que hicimos hace un año, pues se puede caer. Y por un pequeño error que no había considerado, ¿no? O sea, hay que tener muchas agallas para poder ir y decirle a tu jefe, me equivoqué. Por no decir otra cosa. Y pues, ya está, ¿no? Díganme si les gustó esta historia, la verdad a mí me gustó bastante, y es muy interesante lo que se puede hacer como ingeniero estructural. Entonces, es muy interesante, y a veces no se le da el crédito que realmente tiene, el peso que tiene un ingeniero estructural. Así que ya está. Pues díganme si les gustó este tipo de videos, si quieren más, y ya está.